La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras sencillas. Historias que pasan de boca en boca, de generación en generación, y que aunque suenen imposibles, cargan con ellas un peso de verdad que se siente en los huesos. En los pueblos pequeños, donde todos se conocen y las noches son más oscuras, estas historias toman vida propia. Se vuelven parte del aire que se respira, del miedo que se guarda bajo la cama, de esas reglas no escritas que todos siguen sin preguntar por qué. Lo que voy a contarles pasó en Naolinco, Veracruz, en los años 70. No es un cuento inventado para asustar niños. Es algo que vivieron personas de carne y hueso, vecinos comunes y corrientes que hasta el día de hoy, cuando la neblina baja por las montañas, cierran bien sus puertas y ventanas. En Naolinco siempre han dicho que si alguien toca tu puerta en la madrugada no abras. No importa qué tan fuerte sea el golpe, no importa si parece que es alguien conocido, no mires por la ventana. No preguntes quién es, porque si es un nahual, tu voz le abre el camino para entrar a tu casa y a tu vida. Era septiembre de 1974, plena fiesta patronal. El pueblo entero se preparaba para celebrar como cada año, con música, comida, y ese ambiente alegre que hace que la gente olvide por un momento las preocupaciones del día a día. Pero algo extraño empezó a pasar. Al principio fueron las gallinas. Don Tomás se levantó una mañana y encontró sus mejores ponedoras tiradas en el corral, muertas todas. No era normal. No parecía obra de coyotes o perros callejeros. Los animales tenían el pecho abierto de forma muy precisa, como si alguien hubiera usado una navaja afilada. Y faltaba algo. El corazón. ¿Será algún animal raro?, pensó don Tomás, y se dispuso a limpiar el desastre. Pero al día siguiente lo mismo le pasó a doña Petra. 3 gallinas y un gallo, todos en las mismas condiciones. Pecho abierto, corazón perdido. La tercera noche, fueron los chivos de don Evaristo. 2 machos grandes y fuertes que aparecieron igual que las gallinas, sin corazón y con esa herida extraña en el pecho. El pueblo comenzó a inquietarse. En las tiendas, en la iglesia, en la plaza, todos hablaban de lo mismo. Las mujeres se juntaban en grupos pequeños y bajaban la voz cuando tocaban el tema. Los hombres fruncían el ceño y movían la cabeza como si algo no les cuadrara. No puede ser un animal común, decía el herrero mientras martillaba una herradura. Los animales no hacen eso. Los animales se comen lo que cazan. Tiene que ser algún loco, opinaba el tendero. Algún enfermo mental que anda suelto por ahí. Pero en el fondo, todos sabían que había algo más. Una semana después, la cosa se puso peor. Un becerro joven de la familia Hernández amaneció igual que los otros animales. El becerro valía mucho dinero y la familia dependía de él para la leche. La pérdida los dejó sin recursos para varios meses. La gente empezó a tomar medidas. Se organizaron guardias nocturnas. Los hombres se turnaban para vigilar los corrales con machetes y palos. Pusieron candados más fuertes, alambre de púas, todo lo que se les ocurría para proteger a sus animales. Pero las noches eran largas y oscuras, y el que sea que estuviera haciendo esto, conocía muy bien el pueblo. Sabía exactamente dónde estaban los corrales menos vigilados. Sabía cuáles eran los caminos más silenciosos. Sabía cómo moverse sin hacer ruido. Una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era tan espesa que no se veía ni la mano frente a la cara, don Silverio decidió quedarse despierto toda la noche vigilando sus gallinas. Se puso cómodo en una silla de madera, con una lámpara de petróleo a un lado y un machete al otro. Había traído café caliente en un termo y unas tortillas envueltas en un trapo. Estaba decidido a no moverse de ahí hasta que amaneciera. Las primeras horas pasaron tranquilas. Solo se oía el viento moviendo las ramas de los árboles y algún que otro ladrido lejano de los perros del pueblo. Las gallinas dormían quietas en sus nidos, como siempre, pero cerca de las 3 de la mañana, cuando el sueño empezaba a ganarle la batalla,
Don Silverio escuchó algo diferente. Pasos. Pasos lentos y cuidadosos que se acercaban al gallinero. Don Silverio agarró el machete con fuerza y apagó la lámpara. Su corazón empezó a latir tan fuerte que temía que se escuchara desde afuera. Los pasos se detuvieron justo al otro lado del corral. Don Silverio contuvo la respiración, y entonces vio una sombra que se movía entre las gallinas. Era una persona. Un hombre que se había metido al corral y que estaba agachado junto a las gallinas más grandes. Don Silverio reconoció la silueta de inmediato. Era Jacinto, el curtidor del pueblo. Jacinto trabajaba con pieles de animales para hacer zapatos y cinturones. Era un hombre callado, que vivía solo en las orillas del pueblo y que siempre había tenido fama de raro. La gente lo respetaba porque hacía buen trabajo, pero nadie se acercaba mucho a él. Don Silverio pensó en gritarle, en preguntarle qué diablos estaba haciendo ahí. Pero algo lo detuvo. Algo en la forma en que se movía Jacinto no era normal. Sus movimientos eran demasiado silenciosos, demasiado precisos. Se desplazaba como si conociera cada piedra del corral, cada rincón donde podían esconderse las gallinas. Y había algo más. Algo que don Silverio no podía explicar con palabras, pero que le helaba la sangre. De repente Jacinto se enderezó, y ante los ojos de don Silverio comenzó a cambiar. Al principio pensó que era el miedo jugándole una mala pasada, o tal vez la falta de luz. Pero no. Lo que estaba viendo era real. La espalda de Jacinto empezó a curvarse de una manera antinatural. Sus brazos se alargaron y sus dedos se convirtieron en algo parecido a garras. Su cabeza se inclinó hacia adelante y su cuerpo entero comenzó a transformarse. En cuestión de segundos, donde había estado Jacinto, ahora había un perro enorme, pero no era un perro común. Era una bestia del tamaño de un becerro, con el pelo negro y espeso. Y lo más aterrador de todo, tenía los ojos cerrados, como si no necesitara ver para saber exactamente dónde estaba todo. Don Silverio quiso gritar, quiso correr, quiso hacer cualquier cosa, pero el terror lo había paralizado por completo. No podía mover ni un músculo. Solo podía quedarse ahí, viendo cómo esa cosa se acercaba a sus gallinas. El animal cosa se movió con una precisión escalofriante. Sin abrir los ojos fue directamente hacia la gallina más grande. La agarró con una de sus garras y con la otra le abrió el pecho de un solo movimiento. Luego metió el hocico dentro y sacó el corazón. Se lo comió de un bocado. Don Silverio vio todo. Vio cómo la cosa repetía el mismo proceso con otras 2 gallinas. Vio cómo se alimentaba solo de los corazones, dejando el resto de los cuerpos intactos. Y vio cómo, después de terminar, se quedó inmóvil unos segundos, como si estuviera saboreando lo que acababa de hacer. Luego, tan silenciosamente como había llegado, la criatura se dirigió hacia la salida del corral, y justo antes de marcharse se transformó de nuevo. En unos segundos volvió a ser Jacinto, el mismo hombre callado y extraño de siempre, como si nada hubiera pasado. Jacinto se alejó caminando normalmente, como si regresara de dar un paseo nocturno. Don Silverio se quedó ahí sentado hasta que amaneció, temblando y sin atreverse a moverse. Cuando salió el sol, revisó el corral y encontró exactamente lo que esperaba. 3 gallinas muertas, con el pecho abierto y sin corazón. Pero ahora sabía quién era el responsable. Al día siguiente, don Silverio no sabía qué hacer. ¿Cómo le iba a decir a la gente que había visto a Jacinto convertirse en un monstruo? ¿Quién le iba a creer algo así? Decidió contárselo primero a su compadre Teodoro, que era una persona sensata y en la que confiaba. Teodoro lo escuchó en silencio, sin interrumpir, pero con una expresión de preocupación creciente en el rostro. «Compadre», le dijo cuando don Silverio terminó de contar, «eso que me dices es muy grave. ¿Estás seguro de lo que vio?» «Tan seguro como que está amaneciendo», respondió don Silverio. «Vi con estos ojos cómo se convirtió en esa cosa». Teodoro se quedó pensativo unos minutos. «Mire, compadre, yo le voy a creer. Pero si le contamos esto al pueblo así como así, van a pensar que nos volvimos locos. Necesitamos pruebas». Decidieron contárselo a otros hombres de confianza. Pero poco a poco y con cuidado. La noticia se fue extendiendo como el fuego en la hierba seca. En una semana, medio pueblo sabía que Jacinto era un nahual, y la gente tenía miedo.
Los náhuatls no eran algo nuevo en la región. Las historias sobre hombres que podían convertirse en animales existían desde antes de que llegaran los españoles. Pero una cosa era escuchar las historias, y otra muy diferente era tener uno viviendo en el mismo pueblo. Algunos hombres valientes decidieron hacer algo al respecto. Se organizaron en grupo y planearon una emboscada. «Vamos a esperarlo en el corral de don Macario», dijo Rutilio, que era el más decidido del grupo. «Esa bestia va a ir ahí tarde o temprano, y cuando aparezca, le vamos a dar su merecido». La noche elegida era perfecta. Luna nueva, oscuridad total, y don Macario había aceptado usar sus animales como carnada. 6 hombres se escondieron alrededor del corral, todos armados con machetes bien afilados. Esperaron durante horas, sin hacer ruido, apenas respirando. Cerca de las 2 de la mañana escucharon los pasos. La criatura apareció exactamente como don Silverio la había descrito. Un perro enorme, negro, con los ojos cerrados. Se movía como si conociera cada centímetro del lugar. Los hombres esperaron a que estuviera completamente dentro del corral. Rutilio fue el primero en atacar. Salió de su escondite con el machete en alto y le dio un golpe certero en el costado izquierdo. La hoja se hundió profundamente y la criatura lanzó un aullido que despertó a medio pueblo. Pero en lugar de caer, la bestia se volvió hacia Rutilio con una furia sobrenatural. Sus ojos seguían cerrados, pero parecía saber exactamente dónde estaba cada uno de los hombres. Los otros 5 atacaron al mismo tiempo, pero la criatura era demasiado rápida. Se escabulló entre ellos como humo y desapareció en la oscuridad, dejando un rastro de sangre. Al día siguiente algo confirmó las sospechas de todos. Jacinto apareció en el pueblo caminando encorvado, con el costado izquierdo vendado y una expresión de dolor en el rostro, exactamente donde Rutilio había golpeado a la bestia. Ahora ya no había dudas. Jacinto era un nahual y estaba herido pero no vencido. Lo que siguió fue peor que antes. Como si la herida hubiera despertado una rabia terrible dentro de él, los ataques se volvieron más frecuentes y más violentos. Ya no era solo una gallina o un chivo de vez en cuando. Ahora atacaba varias veces por semana, y siempre dejaba más animales muertos. Los hombres intentaron emboscarlo de nuevo, pero ya no funcionó. La criatura parecía conocer cada plan, cada trampa que le ponían. Era como si pudiera oler sus intenciones desde lejos. El pueblo entero vivía con miedo. Las mujeres ya no salían de noche ni por emergencias. Los niños no jugaban después del atardecer. Los hombres caminaban en grupos y siempre llevaban machetes o palos. Pero lo peor eran las noches, porque ahora Jacinto había empezado a rondar las casas. La gente escuchaba pasos pesados en las azoteas, arañazos en las puertas y ventanas, respiración fuerte del otro lado de las paredes, y lo más aterrador, golpes en las puertas en plena madrugada. Al principio, cuando alguien tocaba la puerta de noche, la gente preguntaba quién era por costumbre. Pero después de unos días, se dieron cuenta de algo horrible. Cada vez que alguien respondía a los golpes, los ataques se volvían peores. Don Anselmo fue el primero en notarlo. Una noche alguien tocó su puerta cerca de las 4 de la madrugada. «¿Quién es?», preguntó desde adentro. Una voz ronca y extraña le respondió. «Soy yo, don Anselmo. Ábrame». Don Anselmo no reconoció la voz, pero algo en su tono le hizo sentir un frío terrible en el estómago. No abrió la puerta. Al día siguiente, 5 de sus gallinas aparecieron muertas. Y durante los próximos días, los golpes en su puerta se repitieron noche tras noche. Lo mismo le pasó a doña Soledad, y a don Crisanto, y a todos los que habían respondido a los golpes nocturnos. El pueblo se estaba volviendo loco de miedo. Fue entonces cuando doña Remedios, la rezadora más respetada del pueblo, pidió que se reunieran todos en la iglesia. Doña Remedios era una mujer mayor, que conocía todos los secretos antiguos para protegerse de los males sobrenaturales. La gente confiaba en ella porque había resuelto problemas de espíritus y maldiciones en el pasado. «Óiganme bien», les dijo a todos los que se habían reunido esa tarde. «A ese nahual no lo van a vencer a machetazos. Con la violencia solo lo van a hacer más fuerte y más furioso». «Entonces, ¿qué hacemos, doña Remedios?», preguntó don Silverio. «¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras esa cosa nos destruye?
No, mijo. Pero hay que hacerlo bien. Los nahuals tienen sus debilidades y si sabemos cuáles son podemos obligarlo a que se vaya. Doña Remedios les explicó lo que tenían que hacer. Primero, todas las casas del pueblo tenían que tener cruces de palma bendita en las puertas y ventanas. Las cruces tenían que ponerse por fuera y por dentro, y había que rociar sal bendita en todos los umbrales. Segundo, y esto era lo más importante, nadie, pero absolutamente nadie, podía hablar si alguien tocaba su puerta de noche. ¿Por qué, doña Remedios?, preguntó doña Petra. Porque la voz es lo que le abre el camino. Si ustedes hablan, si responden, le están dando permiso para entrar no solo a su casa, sino a su vida, y una vez que entra, ya no se puede sacar fácil. También les dijo que no podían mirar a la criatura a los ojos, ni siquiera por accidente. Los ojos de un nahual pueden enfermar a una persona de por vida. Pueden volverla loca o quitarle la voluntad para siempre. El pueblo entero se puso a trabajar esa misma tarde. Consiguieron palmas, las llevaron a bendecir con el padre del pueblo, y las colocaron en cada puerta y ventana. Compraron sal de grano en el pueblo vecino, y la rociaron en todos los umbrales después de que el padre la bendijera. Y lo más difícil, se organizaron para resistir juntos. Van a ser 3 noches muy duras, les advirtió doña Remedios. Esa cosa va a hacer todo lo posible para que ustedes hablen, para que abran las puertas, para que lo miren. Va a imitar voces conocidas, va a fingir que es alguien en peligro, va a hacer ruidos horribles. Pero no importa qué pase, no hablen, no abran, no miren. La primera noche fue un infierno. Los golpes en las puertas empezaron a las 11 de la noche y no pararon hasta el amanecer. No eran golpes normales. Eran golpes desesperados, furiosos, como si alguien estuviera tratando de tumbar las puertas a puñetazos. La criatura imitaba voces, gritaba como si fuera un niño perdido, lloraba como si fuera una mujer en peligro, gemía como si fuera un hombre herido, y siempre, siempre pedía que abrieran. «Ayúdenme, por favor, me están siguiendo». «Soy yo, don Macario, ábranme que me duele mucho el pecho». «Mamá, soy yo, tu hijo, ábreme que tengo frío». Pero la gente resistió. Por más que les doliera el corazón escuchar esos lamentos, por más que quisieran ayudar, nadie habló. Los arañazos en las ventanas fueron lo peor. Sonaba como si alguien estuviera raspando la madera con navajas, durante horas y horas, sin parar. La segunda noche fue igual de terrible, pero ya la gente sabía qué esperar. Se taparon los oídos con trapos, rezaron rosarios completos, algunos hasta se durmieron del cansancio. Pero la tercera noche fue diferente. Los golpes eran más débiles. Los lamentos sonaban más lejanos. Los arañazos duraban menos tiempo. Y hacia las 4 de la madrugada, todo se quedó en silencio. Un silencio profundo y extraño. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Al amanecer, don Silverio fue el primero en salir de su casa. Caminó por las calles del pueblo buscando alguna señal de lo que había pasado. Otros vecinos salieron también. Todos con la misma expresión de alivio y cansancio. Jacinto no estaba en su casa, su puerta estaba abierta y adentro no había nada. Como si se hubiera marchado para siempre. Algunos dicen que lo vieron alejarse hacia las montañas esa madrugada, caminando lentamente como un hombre muy cansado. Otros, que escucharon un aullido lejano que venía del monte, un aullido triste y derrotado. Lo cierto es que nunca más volvió. Los ataques a los animales se detuvieron de inmediato. Las noches volvieron a ser tranquilas. El pueblo pudo respirar en paz otra vez, pero las cosas nunca volvieron a ser completamente normales en Naolinco. Hasta el día de hoy, más de 50 años después, cuando la neblina baja espesa desde las montañas y cubre el pueblo como una manta gris, suceden cosas extrañas. En algunos corrales amanecen huellas profundas en la tierra. Huellas demasiado grandes para ser de perro y demasiado extrañas para ser de cualquier animal conocido. A veces aparecen marcas de garras en la madera de las puertas, como si algo hubiera estado rascando para tratar de entrar, y hay noches en las que el aire se llena de un olor fuerte y desagradable, como de animal herido que ha estado mucho tiempo bajo la lluvia. La gente mayor, la que vivió aquellos días de terror, siempre dice lo mismo a los jóvenes. Si alguien toca tu puerta en la madrugada, no abras.
No mires por la ventana y no preguntes quién es, porque si es un nahual, tu voz le abre el camino. Y en Naolinco, todos siguen ese consejo, porque hay cosas en este mundo que es mejor dejarlas donde están, en la oscuridad, lejos de nuestras casas y nuestras vidas. Cosas que una vez conocidas, nunca se pueden olvidar completamente, y que siempre están esperando una segunda oportunidad.